Resolver la siguiente red eléctrica. En esta red debemos aplicar los convenios para empezar a trabajar. Y mi primer convenio, recordando, es colocar de forma arbitraria el sentido de las corrientes en cada ramal. Estos son los nudos donde van a concurrir estas corrientes. Yo puedo decir que en este nudo va a entrar una corriente que la vamos a llamar intensidad 1. En este nudo va a salir una corriente también llamada intensidad 2. Entra, sale. La otra yo puedo decir que entra, que vendría siendo intensidad 1, intensidad 2, esta es intensidad 3. En este nudo. Si nos vamos a este nudo es todo lo contrario. Si la intensidad 1 entra si la intensidad 1 entra en este nudo, quiere decir que aquí sale la intensidad 1. Intensidad 1 circula por este ramal y llega hasta aquí, hasta este nudo. La intensidad 2, si entra aquí, quiere decir que aquí sale la intensidad 2. Y aquí, la intensidad 3. Y aquí en el otro, si aquí sale la intensidad 2, quiere decir que aquí en este nudo la intensidad 2 entra. ¿Sí? Segundo convenio. Colocar también de forma arbitraria el sentido de las fuerzas electromotrices que vendría siendo la pila. Yo puedo decir que mi sentido aquí para trabajar va a ser del positivo al negativo. Aquí, positivo al negativo. Y esta, positivo al negativo. Ya coloqué el sentido de las fuerzas electromotrices. Y por último también, de forma arbitraria, voy a colocar el sentido de la malla con que vamos a trabajar. Vamos a trabajar en el sentido de las agujas del reloj. Quiere decir, en este sentido. Este vendría siendo mi malla número 1 y esto vendría siendo mi malla número 2. Entonces, empezamos aplicando la ley de los nudos. Entonces, decimos, ley de los nudos. Vamos a aplicar para resolver esto, es necesario aplicar las dos leyes, ley de los nudos o nodos y la ley de la malla. Entonces, ¿qué me dice la ley de los nudos? Aquí, en el nudo A, ¿qué sucede? ¿Qué está sucediendo aquí? Lo que entra, la corriente que entra es positiva, es considerada positiva y lo que sale es negativo. Fíjense, empezamos con la 1, intensidad 1. Quiere decir que intensidad 1 entra, es positiva. La intensidad 2 sale, quiere decir negativa. Y la intensidad 3 entra, quiere decir que es positiva. Y esto es igual a 0. Tenemos en el nudo B, vamos a ver qué sucede en el nudo B, que debe ser todo lo contrario a la intensidad 1 sale, es negativa, la intensidad 2 entra al nudo, es positiva, y la intensidad 3 sale, es negativa. Fíjense que es todo lo contrario. Con una de estas dos ecuaciones yo voy a trabajar. Entonces, vamos a aplicar, ya apliqué la ley de los nudos, ahora viene la ley de las mallas. En la ley de las mallas, fíjense, en esta malla solamente se trabaja la intensidad 1 que circula por este ramal y la intensidad 3, más nada. En esta segunda malla, ¿quiénes circulan? La intensidad 2 y la intensidad 3. Vamos con la malla 1. ¿Qué sucede en la malla 1? ¿Cómo se llama la malla número 1? Si iniciamos aquí sería ABCDA. ABCDA. Entonces yo digo, empiezo con intensidad 1. Fíjense, el sentido de la aguja del reloj va así. Quiere decir que la intensidad 1 va en el mismo sentido de la aguja del reloj. Va en el mismo sentido. Quiere decir que ella es positiva. Intensidad 1 positiva. Sigo. Y en la intensidad 1 recoge esta resistencia que es 1. Lo coloco entre paréntesis. 1. Y la otra resistencia también la recoge que es 0,3. Más nada ocurre ahí.
un ohm, 0,3 ohm. Ahora, voy ahora con la intensidad 3. Fíjense que la intensidad 3, el sentido de la aguja del reloj va así, y ella va en sentido opuesto. Quiere decir que ella es negativa. Quiere decir que ella es negativa. ¿Qué recoge ella aquí? La intensidad 3, 0,1 ohm y 2 ohm. 0,1 ohm y 2 ohm. Y eso va a ser igual ¿a qué? A las fuerzas electromotrices. Fíjense también, aquí la fuerza, el sentido de la aguja del reloj va así y esto va hacia abajo, va contrario. Quiere decir que este 10 es considerado negativo. Y el sentido de la aguja del reloj también, esto está considerado negativo. 5, menos 5. Resolvemos. Aquí me da 1 más 1,3 sería 1,3 intensidad 1. Menos 2 y 0,1 serían 2,1 intensidad 3. Y esto es signo de iguales se sumen y sería 15. Ok. La segunda malla. Fíjense, la segunda malla, entonces la llamaremos AEFBA. Malla 2, AEFBA. En la malla 2, igualmente circulan dos corrientes. ¿Cuáles son estas corrientes que circulan? La intensidad 3 que circula por este ramal solamente y la intensidad 2 que circula por este ramal. Fíjense que ya entra aquí. Empezamos con la intensidad 2. Fíjense que en la intensidad 2, ella va en el mismo sentido de la aguja del reloj. La aguja del reloj va hacia allá, quiere decir que la intensidad 2 también va hacia allá. Es considerada entonces positiva. Y ella recoge estas resistencias 0,3 y 4. Aquí está. Voy ahora, más. Ahora voy a trabajar la segunda corriente. Intensidad 3. El sentido de la aguja del reloj va así. Quiere decir que va en el mismo sentido de la aguja del reloj. Es considerada aquí positiva. ¿Y qué recoge? ¿Qué resistencia recoge? 0,1 y 2. Aquí está. Y eso es igual a la suma algebraica de las fuerzas electromotrices, si tienen el mismo sentido. Entonces, fíjense, aguja del reloj va así, 20 voltios. Fíjense, este es el sentido que nosotros tomamos. Positivo, 20. Sigo también hacia arriba, 20 más 5. Ahí está. Entonces, sumando, aquí me queda 4,3 por intensidad 2. 2 más 0,1, 2,1 intensidad 3 igual a 25. Y nos han quedado tres ecuaciones. De estas dos, yo escojo una. Mi segunda ecuación y mi tercera ecuación. Ok. Encontradas las tres ecuaciones, fíjense que la primera ecuación, la segunda, lo completé con 0 los espacios. Para resolver este tipo de ecuaciones y encontrar el valor de las incógnitas, en este caso la intensidad 1, 2 y 3, vamos a utilizar determinantes. Entonces, la fórmula final será intensidad 1, determinante de la intensidad 1 entre determinante de suma y así las demás. Primero voy a buscar el determinante de suma. En el determinante de suma colocaremos estos elementos 1, 1,3 y 0, menos 1, 0, 4,3, 1, 2, menos 2,1 y 2,1. Empezamos con las diagonales principales. Aquí me da 0, al multiplicar me da 0. Cuando multiplico 1,3 por 4,3 por 1 me da 5,59. Si yo opero aquí me da 0. Menos, ahora voy con la diagonal secundaria que es al contrario. Entonces esta diagonal aquí me da 0 al multiplicar 0. Al yo multiplicar 4,3 por menos 2,1 por 1 me da 0,303. Negativo. Menos por más menos y menos por más menos. Me da aquí 2,73. Opero y me da 17,35. Entonces, ahora voy a buscar el determinante de la intensidad 1. Entonces, para encontrar el determinante de la intensidad 1, tapo la primera columna y esta es suplida por 0 menos 15, 25. Aquí está. Coloco los elementos restantes y aplico Kramer. Empiezo por la horizontal, multiplicando, y después me voy a la secundaria. Entonces, voy aquí, al multiplicar aquí, resuelvo y me da menos 43,5. Entonces, para encontrar la intensidad 1, el determinante de la intensidad 1 me dio menos 43,5
Y el determinante suma, al dividir, me dice que la intensidad 1 entonces es menos 2,5. Los mismos pasos lo vamos a hacer para encontrar la intensidad 2 y la intensidad 3. Siguiendo los pasos anteriores, entonces encontré el valor de mis intensidades restantes, quedando de esta forma. Fíjense que el valor de la intensidad 1 me dio negativo. Eso indica que la forma arbitraria en que coloqué la intensidad 1 que entraba aquí en este nudo, no entra, sino ahí sale esa intensidad. Para comprobar el trabajo que hice hasta ahora, escojo una de las tres ecuaciones. Escojo la primera ecuación y sustituyo el valor de cada una de ellas. Y fíjense que me da 0. Y entonces eso comprueba entonces que mi trabajo fue realizado de manera exitosa.